7 de la mañana acá en el corazón de La Matanza, estamos en FM Arraigo. Y bueno, este fin de semana se dieron en Santa Fe, estuvieron las octavas jornadas nacionales de psicología social y las sextas jornadas latinoamericanas de psicología social. Y para que nos cuente un poco de esto, estamos en comunicación con Josefina Racedo, que ella es directora de la Maestría en Psicología Social de la Universidad Nacional de Tucumán y también directora de la Escuela de Psicología Social de Tucumán. Buenos días, Josefina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por este llamado. Siempre es bueno, ahora que estamos todavía calentitas de todo lo que hemos vivido estos 3 días, es bueno compartirlo. Totalmente, por eso estuve buscando toda la mañana a ver quién podía salir y pude conectar con vos, así que una inmensa alegría, Josefina, para que cuentes a la audiencia de qué se trató estas jornadas y, bueno, cuáles fueron los ejes, ¿no?, que tuvimos de debate. Bueno, las jornadas es una regularidad que viene teniendo la corriente de psicología social pilloniana, así nos definimos, desde el año 87. O sea, periódicamente hemos hecho lo que llamaríamos el balance, los puntos de llegada de la tarea que venimos realizando en distintos lugares del país y con países hermanos. Y por supuesto que la interrupción prolongada que ha motivado la pandemia para tantas actividades, una de esas fue lo que nos impidió que nos hiciéramos una vez más parte integral de esas experiencias, encontrándonos en un lugar del país que siempre va rotando. Y este trabajo ha sido preparatorio. Por ejemplo, a fines del 20 hicimos unas jornadas preparatorias porque la sede elegida era Mendoza antes de la pandemia, y ya durante la pandemia se volvió prácticamente imposible, y fuimos así pensando qué podíamos hacer, y logramos que noviembre fuera en una ciudad tan hermosa como Santa Fe, que es parte de todo este complejo social, cultural, económico, político que tiene Argentina. Ha sido muy beneficioso para todos los que hemos ido poder estar en una ciudad que tiene esa historia también, una historia larga de lucha y de ser parte de nuestra historia nacional. Por eso la temática de las jornadas en esta oportunidad ha sido la nueva cotidianidad, y lo que plantea esa nueva cotidianidad es un proceso entre la incertidumbre y los proyectos. O sea, nos hemos puesto claramente un objetivo, y era sabiendo los efectos que ya ha generado y sigue generando ese proceso de esta crisis que provocó la pandemia, cuál es la generalidad, quiénes estamos y cómo estamos frente a esta situación, y no solamente como parados mirando qué hacer, sino también cuáles son estos aspectos que hacen en la vida social y personal de cada uno de nosotros, que es la capacidad de diseñar y ejecutar proyectos que son los primeros, lo básico, el proyecto de vida, y los proyectos para, conociendo la realidad, buscar qué transformamos de estos aspectos que no nos están permitiendo recuperar una tarea como la que veníamos desarrollando. Quizás con alguna aclaración, ¿no? Esta aclaración es que la crisis que la crisis de la pandemia no fue la primera ni la última de las situaciones que como país, como pueblo, como las grandes mayorías de Argentina veníamos padeciendo, ¿no es cierto? Son situaciones cíclicas o motivadas justamente por la incidencia de los intereses ajenos, ¿no es cierto? La crisis política, económica, la crisis social, que algunos dicen que es largo tiempo y nosotros decimos que cada tanto se reformulan las crisis en la medida en que nosotros vamos buscando cómo resolver y aparecen otros condicionantes. Claro. Por eso y en lo que hizo
¿Sí? No, y en esa contradicción, ¿no? De esta nueva cotidianidad, de la incertidumbre, por ejemplo, ¿no? Hice una entrevista anterior a los precarizados y desocupados y que no llegan a fin de mes. No llegan, eso es una incertidumbre, no llegar a fin de mes. O ver que y todo lo que fue, ¿no? Y conllevó, ¿no? La pandemia, y a la vez cómo sostenemos los proyectos. Sostenemos o generamos aquellos nuevos proyectos que nos permitan no reproducir ilusoriamente algunos modelos anteriores que ya no dan cuenta que no los podemos poner en marcha, porque esta crisis sí ha tenido esta cuestión de deshacer, ¿no? de desmontar muchos procesos de encuentros entre nosotros y de debates y de trabajos conjuntos para avanzar. Hay una división muy grande cada vez más de la desigualdad. Entonces, nosotros los de la psicología social, desde su origen, que nacimos también en grandes crisis de la época de los años 60, con Pichon Rivière, y hemos afrontado las otras crisis que cíclicamente se nos han planteado como país. Nosotros en la corriente estamos seguros que el compartir y el conocer cuáles son las necesidades de las grandes mayorías son las que posibilitan diseñar y proyectar lo que queremos hacer y ser. Creo que hay muy buenas intenciones, entre comillas, de resolver, pero las resoluciones son muy inmediatas, son parches, no dan para que la gran necesidad de nuestro país, que es el trabajo genuino, una vida digna, la posibilidad de avanzar con una, llamaríamos así, un orgullo nacional, se pueda lograr si con algunas cosas que son mantener la sujeción, mantener la dependencia, mantener la espera de que algo o alguien va a resolver. Bueno, eso se mostró muy claramente en las jornadas, los trabajos que se acercaron de distintos lados del país, desde Bariloche, Neuquén. Ha habido cosas muy interesantes que han traído los compañeros del campo de la educación en distintas provincias, desde la universidad hasta las escuelas docentes de escuelas primarias. Y uno de los temas centrales de la jornada han sido justamente las condiciones y qué es el trabajo después de la pandemia, que no es nada, no se avisora un horizonte de que el trabajo como la actividad que en verdad da la satisfacción de las necesidades a todos, ese trabajo esté hoy visto como posible. Hay muchas dificultades, hay muchos planteos, y eso se ha debatido centralmente en cada mesa, aunque fuera de educación, aunque fuera de salud mental, aunque fuera de trabajo de la comunidad. El eje siempre ha tenido como parte principal las condiciones y la incertidumbre y la noción actual del trabajo que se, vamos a decir, se impone en muchos sectores como naturalmente lo del teletrabajo, o sea, esto de las condiciones de trabajo de quienes están sin espacio y sin tiempo propio, resolviéndole aquellos intereses que las grandes monopolios controladores, tanto de los medios de comunicación como de la producción, están logrando, ¿no es cierto?, especialmente los jóvenes, que son los que son convocados a trabajar en el nivel de lo digital, de las empresas que manejan todo esto y que, por supuesto, en una situación de crisis... Las nuevas tecnologías al servicio de, digamos, controlar más al trabajador, a la trabajadora, y genera una superexplotación.
Así es, pero yo les quiero contar que, por ejemplo, uno se descuida y estando en la vida cotidiana, que también nos ha, para recomponer nuestras tareas, nos ha absorbido muchísimas, los que están yo en el campo de la educación, de la cultura, los docentes directos en el campo de su propia escuela concreta. Se nos escapa mucho que esto ya venía, ¿no? O sea, no es que empezó todo en marzo del año 20, sino que todo lo que veníamos nosotros teniendo cíclicamente y de manera muy notoria en el año finales del 19 y en el 20, es lo que hace que nosotros desde la psicología social analicemos de otra manera, ¿no? Está bien, la crisis es la crisis, pero hay crisis y razones y orígenes y causas que nosotros son los que planteamos que tenemos que conocerlas para resolverlas. No se resuelve solamente con un paliativo, por ejemplo, en el caso de las grandes necesidades económicas de la mayoría, con otorgar, o como le quieran llamar, ayudas monetarias puntuales, sino que lo que buscamos es que el trabajo sea algo continuo, que organiza la vida y que permita a nuestras familias también recuperar una unidad que se ha fragmentado, se ha pulverizado también con el periodo de la pandemia, ¿no? Y la nueva forma de distribuir el tiempo en la vida cotidiana, ¿no? Claro, eso creo que estamos teniendo, bueno, es un eje de trabajo en la psicología social, porque nosotros, bueno, usted sabe, somos una corriente en el país, y en el país quiere decir que esto ha nacido en la década del 60 como una propuesta de trabajar científicamente para acompañar, no desde lejos, sino dentro de las condiciones en las que nuestra población vive y necesita resolver. Nosotros no somos los que llevamos los colchones cuando hay inundaciones, ni que ponemos el oído para que el que se lamenta tenga quien lo escuche, no. La psicología social tiene de nacimiento otra concepción, ¿no? Y es que cada uno de nosotros somos protagonistas y es importante valorar, reconocer y trabajar para que cada vez más de nosotros, le digo nosotros porque los profesionales en general se ubican desde afuera, llevan, van, aconsejan, dejan, se vuelven, y no es así la manera de resolver entre todos, ¿no? Nosotros formamos profesionales que son capaces, están capacitados para operar con la comunidad dentro de las situaciones que requieren un trabajo de organización, de distribución y del reconocimiento de cómo resolver esas necesidades. Y en eso la psicología social hoy tiene muchísimas inserciones en los distintos campos de trabajo, a través de las instituciones del Estado, en muchísimos lugares, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, en las distintas provincias y localidades, los egresados de nuestras corridas, de nuestras escuelas, tienen rápidamente una incorporación para trabajar justamente en esto, cuando hablamos de organizar y de recomponer esos vínculos, esas relaciones sociales que necesitamos fortalecer. Claro, y teniendo en cuenta, ¿no?, los vínculos y las relaciones sociales, este impacto de la pandemia, porque no nos podíamos ver, no nos podíamos abrazar, el otro nos podía traer el bicho, digamos, para contagiarnos. Qué situación tan difícil, ¿no? Y a la vez surgieron sectores que negaban esa realidad. Bueno, en un país dependiente, empobrecido por los intereses de afuera y de los que se venden del país, que se llama otra dependencia que tenemos, eso es un instrumento político. O sea, no está libre en ninguna de las acciones que hagan los que tienen control del Estado, control del gobierno, control de los medios, que no lo van a desperdiciar. Creo que ese ha sido también una de las incidencias para fragmentar, para aislar y para además retomar viejos métodos que vienen usándose sobre los pueblos dominados
y oprimido desde hace siglos, ¿no es cierto? El miedo, la incertidumbre también está provocada. No es que solamente el colapso lo provoca, ¿no? O sea, me acuerdo del año 92, cuando hubo la gran, y usted que es de la zona, la gran pandemia o epidemia del cólera en nuestro país, que por supuesto se expresó tremendamente, con muchísimas muertes, en comunidades de pueblos originarios limítrofes con Bolivia, en la zona de Chaco, de Salta. Y a eso yo me recuerdo cómo se había recrudecido la estigmatización, el prejuicio, el desprecio, el racismo, desde sectores dominantes, tanto como lo digo, en las instituciones y en los gobiernos, para culpabilizar que el cólera era causado, ¿no es cierto?, por poblaciones atrasadas que todavía persistían. Me acuerdo del menemismo, que Menem quería que desaparezcamos todos los indígenas. Y en ese momento hubieron en muchos lugares del país respuestas diferentes, entre ellas estábamos nosotros en nuestras instituciones, para evitar que solamente hubiera la culpabilización mientras se morían sin atención, se morían por justamente estar en las peores condiciones de salud, y morían profesionales que también solidariamente y con una conciencia diferente acudían para trabajar en las comunidades. Entonces, si usted se pone a ver, eso tenía que ver con las condiciones que teníamos en el país y que tenían que tapar, ¿no es cierto?, evitar que nos demos cuenta que nos estaban vaciando nuestro patrimonio natural y nuestras empresas en ese momento. Entonces, lo mismo pasa ahora. ¿Quiénes de estos sectores no va a querer aprovecharse? Se han aprovechado y van a seguir aprovechándose a través de distintas maneras ideológicas y de poderes que pueden insertarse, que son, por ejemplo, las maneras del control de los medios, de las redes y los jóvenes. Que ya para decirle alguna síntesis más de la jornada, sí, una cosa muy importante fue el aporte que han hecho varios en distintas mesas, trabajos sobre lo que hacen y lo que pasa con los jóvenes en Argentina. En nuestro país, en Uruguay, que han traído trabajos tanto de los jóvenes como de los adultos mayores, los dos polos, diríamos, muy importantes, porque se va desmistificando esto de que los jóvenes andan, vamos a decir, en tucumano andan tonteando, no tienen destino. Y el aporte que, primero, muchos jóvenes egresados de la psicología social, profesionales actuales, que están bien en la media, en la edad entre los 30 y los 40, trabajan activamente, pero al mismo tiempo han aportado todo lo que implica los proyectos en los jóvenes, el trabajo que se ha hecho en distintos sectores, el control y la lucha contra las adicciones, que plantean otro tipo de jóvenes, no esos que predominan como imagen. Son jóvenes que trabajan, que buscan la organización, y que en todo caso con mucha, yo diría, tolerancia a nosotras las mayores, que somos las menos instrumentadas para lo nuevo de lo digital, tienen la paciencia y la suavidad de ofrecerse para que ese conocimiento que los jóvenes van teniendo, que es muy agudo hoy del manejo de lo digital, pueda ser puesto al servicio de otros sectores que todavía no somos muchos. Pero lo que me quedó con mucha alegría, mucha satisfacción, fue ver que pudimos compartir durante 3 días distintas edades, distintos lugares del país, de países hermanos como Uruguay, Brasil, que hemos podido acompañar a los que traían sus preguntas y sus dudas, y hemos cerrado unas jornadas con una alegría grande, porque se puede formular que los proyectos son posibles en la medida en que hay articulación de distintas miradas, de distintos aportes, de distintos lugares de inserción,
y se puede lograr también vencer todo lo que se nos impone como la desesperanza o la incertidumbre. No es que no tenemos incertidumbre, no es que no tenemos proyectos, sino vamos al mismo tiempo resolviendo aquello que se procura que no se vea o que no se logre. Totalmente. Se puede decir, Josefina, que a 115 años del nacimiento de Pichón Rivière, la psicología social sigue más vigente que nunca en Argentina y en América Latina. Así es, exactamente, y por eso cada jornada es un homenaje a Enrique Pichón Rivière, porque él fue el que diseñó y puso en marcha esto que sigue creciendo, y que hoy cuando hablamos de una psicología social en Argentina y en Latinoamérica, estamos hablando del desarrollo, de los avances, de las nuevas formas de dar respuestas a lo que se va planteando, sin quedarnos atados a una historia congelada, como sucede en otros lados, o una imagen históricamente acomodada. La psicología social justamente está siempre, ha estado desde el inicio, abierta a la interdisciplina, al conocimiento de aquellos sectores de las ciencias sociales que están dispuestos a luchar para transformar las condiciones de vida en las que vivimos. Por eso entiendo que en este momento ya la corriente pichoniana es una corriente en el país que tiene presencia, que tiene actividad, y por eso también nos hemos ido en el cierre pensando cuándo va a ser la próxima y dónde la vamos a elegir. Totalmente. ¿Ya definieron dónde va a ser la próxima? No, todavía no, hay que esperar el tiempo. Y creo que parte de... Te quería decir algo que fue muy emocionante para todas y todos nosotros que formamos parte de la corriente pichoniana, que en el cierre, esta continuidad de la psicología social tiene que ver mucho también con tu trabajo, y tenés una trayectoria, ¿no?, de muchos años, y ese reconocimiento que te van a dar, ¿no?, creo que es el 12 de noviembre, ¿no?, dijeron en la Universidad de Tucumán. Es muy importante también para todas nosotras y nosotros, y creo que tiene que ver con eso, con el reconocimiento a tu trabajo, digamos, Josefina. Así que yo acá también te quiero agradecer en nombre de muchas y muchos que todo el trabajo que has hecho estos años, y que para nosotros y nosotras sos una maestra también. Bueno, agradezco mucho, pero yo creo que una de las cosas más lindas, ha sido mucha emoción, por supuesto, y agradezco ese cariño que han demostrado muchísimas de los que estábamos ahí cerrando la jornada, es que si yo he podido, ser reconocida con esta distinción de profesora emérita, es porque nunca he estado sola. Los que están solos no llegan a ningún lado. Y creo que la llegada, lo que aparece hoy como un proceso de largo tiempo, por supuesto, tiene que ver con que permanentemente a lo largo de mi vida, y gracias, como decía la Quiroga, si me había hecho para mal o para bien, yo creo que para mucho bien, logré saber que todo conocimiento es de producto con otros. Y también se concentrará en algunos aspectos personales muy particulares, que la academia lo reconoce, pero también es importantísimo saber que uno es parte de un pueblo, y si uno tiene el cariño de su pueblo es cuando puede en verdad ser digno de lo que otros decidan que lo merezco. Le agradezco mucho esta llamada. Va a ser el 24 de noviembre de Tucumán, organizado por el rectorado, por la universidad, que ya sería el punto oficial. Lo más lindo son estos pequeños y grandes modos que tenemos entre nosotros de celebrar cuando las cosas salen bien. Le agradezco mucho de nuevo su llamado. Totalmente, Josefina. Muchísimas gracias a vos por comentarnos y por reflexionar y dejarnos todas estas reflexiones sobre esta jornada de la psicología social para nuestra audiencia,
que, como habían dicho, al finalizar la jornada van a ser subidas todos los trabajos a la página web que nosotros acá también desde la radio vamos a difundir, así que muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno.